La palabra del Señor dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vuela tu cabeza conmigo. Señor, gracias. Gracias, oh Dios, por este momento que podemos compartir tu palabra. Bendícela en nuestras mentes, en nuestros espíritus y en las decisiones que hemos de tomar sobre ella. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy hemos hecho algo muy especial. Hemos presentado a esta bebecita, Elena May Babineau. Ella es hija de Chelsea, quien a su vez es hija de Alfredo y de Yvette. Y aquí también tenemos otras generaciones del parte de la familia Babineau también. Y como yo les he dicho a ustedes muchas veces, esta ceremonia es una de esas como pastor que me gusta hacer. Así que tengan muchos babies y vénganlo y preséntenlo. Las otras ceremonias, el matrimonio es el otro que me encanta, el bautismo, las otras ceremonias que hacemos los pastores a veces no son muy buenas. Pero es un gran privilegio, creo yo, para mí como pastor, presentar un bebé y atreverme a orar por ese bebé y alinearme a los planes que Dios tenga para esa criaturita. Y hoy es especial más allá de eso porque yo conozco a su mamá desde que nació. Laura y yo fuimos los testigos en su presentación. Nosotros somos los padrinos de Chelsea y Chelsea nos lo recuerda cada rato. Si algo les pasa a mami y papi, bueno, ya no, Jack, now you're in charge of her, but before that, we were in charge in case something happened to mom and dad. Yo estuve ahí, obviamente, cuando ella fue presentada, estuve ahí cuando ella fue bautizada. Asumo que en un momento u otro fui su maestro en la clase de escuela de jóvenes. Asumo que la llevé a un campamento u otro porque fuimos a muchos y se me han olvidado los detalles. Yo tuve el gran privilegio de oficiar su boda, de casarla. Así que yo he estado en la vida de esta madre por muchos, muchos años. Y ahora en la vida de su nena también. Y qué decir, conozco a Alfredo y a Yvette por muchos años. Somos de los originales aquí en la iglesia, quizás más de 40 años ya nos conocemos. Ahora, yo me imagino que Jack y Chelsea y los abuelos que están aquí, el resto de la familia, ven a esta nenita y sueñan en lo que podrá llegar a ser, ¿verdad? ¿Será una maestra como la mamá? ¿Será un policía como el papá? ¿Será una abogada? ¿Una doctora? ¿Una ingeniera? ¿Será la esposa de un pastor? I had to throw that last one in there because it's a church, right? Miren, lo único que podemos hacer hoy es orar. Orar para que Dios cumpla sus propósitos en la vida de esta nenita. Pero cada mañana y cada día, de aquí en adelante, hay otras cosas que se pueden hacer para que esta niñita comience su vida encaminada en los caminos del Señor. Y esa responsabilidad le toca a Chelsea y a Jack, a los abuelos que están aquí, a las tías, los tíos, otros familiares. Y también nos toca a todos nosotros, quienes le pedimos a Dios hoy que nos dé la oportunidad de poder ser una influencia positiva en la vida de Elena May. Yo sé que esta niñita va a estar rodeada de personas que quieren lo mejor para ella, ¿verdad que sí? Usted se compromete, si Dios nos da la oportunidad, de modelarle a Jesucristo a esta nena. Al principio, yo leí unos versos que comienzan la carta que Pablo escribió
a los filipenses. Y es una carta que hemos estado estudiando aquí por varias semanas. Y quizás algunos se están preguntando, ¿y qué tiene que ver estos versos con esta presentación? Y yo quiero tomar hoy un breve desvío en el estudio de esta carta y quedándonos ahí en Filipos, tratar otra idea y compartir con ustedes una gran verdad. Una verdad que vamos a ver en la vida de este hombre que Pablo menciona en este primer verso. Este joven que se llama Timoteo. Y mi deseo es que al nosotros ver esta verdad juntos nos demos cuenta que hay un papel de suma importancia. Hay algo muy importante que juegan los padres, los abuelos, la iglesia, un papel de encaminar a esta niñita por los caminos del Señor. Pero ¿quién era ese hombre, Timoteo? ¿Y qué sabemos de su historia? Pues yo quiero hacer un breve viaje por la Biblia con ustedes y hablar un poquito de este joven para que ustedes vean esta linda verdad al final. Porque miren, en el primer viaje misionero que Pablo hizo, salió junto a un hombre que se llamaba Bernabé y a un joven que se llamaba Juan. Y ellos en ese viaje llegaron a una ciudad que se llama Listra. Listra estaba en lo que hoy día sería la parte este de Turquía. Pero llegaron solamente Pablo y Bernabé, porque Juan, que era un muchacho joven, como dirían los cubanos, se rajó. He quit, se dio por vencido, no aguantó lo difícil de ese viaje, ¿verdad? No fueron unas vacaciones que ellos se tomaron. Y regresó a la ciudad de donde ellos habían salido. Entonces, a Listra, esta ciudad, Pablo y Bernabé llegaron huyendo de unos judíos en una ciudad que se llamaba Iconio, que querían apedrearlo, querían matarlo. Y esos hombres persiguieron a Pablo y a Bernabé hasta Listra. Y allí lograron apedrear a Pablo. Y por poco lo matan. Pero Pablo sobrevivió. Y después de seguir predicando en una ciudad cerca, volvió a Listra, predicó otra vez y después regresó a Antioquía, la ciudad de donde ellos habían salido. Y después de cierto tiempo, Pablo decidió salir de nuevo a visitar aquellas iglesias que habían sido plantadas en ese primer viaje misionero. Llevó consigo a otro cristiano, llamado Silas. Y se llevó a Silas porque Bernabé, que era su compañero, había decidido darle otra oportunidad a Juan y Pablo dijo, no. Y es lindo en un sentido que las contiendas a veces dentro de nosotros los creyentes, Dios las usa para multiplicar. Cuando tengamos un pleito aquí en la iglesia y nos dividimos, eso es malo. Pero cuando tenemos un malentendido entre nosotros, o alguien quiere esto y el otro quiere esto, y Dios usa eso para multiplicarnos, pues eso es bueno, ¿verdad que sí? Así que en vez de ellos pelearse y quedarse, pues Bernabé se llevó a Marcos, a Juan Marcos, así se llamaba, por un lado, y Pablo tomó a este hombre Silas y le dijo, vamos a hacer un recorrido por aquellas iglesias donde fuimos la primera vez. Entonces Pablo volvió a la ciudad de Listra. Y yo siempre me he preguntado, si a mí me apedrearon en una ciudad y me dejaron casi muerto, ¿yo vuelvo? Amán, sean honestos, yo no vuelvo. Pero Pablo volvió. Y leemos lo siguiente en el libro de los Hechos. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Y daban qué? Buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Miren lo que dice aquí de Timoteo. Pablo encuentra un discípulo, alguien que ya es creyente, ¿verdad? ¿Y cómo llegó Timoteo a ser discípulo?
Porque ¿quién fue que predicó ahí la otra vez? Fue Pablo. Yo asumo, la Biblia no me lo dice, pero yo asumo que Timoteo se convirtió en una lluvia de piedras. Se convirtió él por el mensaje que trajo en aquel entonces Bernabé y Saulo. Timoteo es hijo de una mujer judía, también creyente. ¿Cómo ustedes creen que ella llegó a ser creyente? Lo más probable se convirtió en el mismo ministerio, o quizás era creyente que había venido de Jerusalén o de otro sitio y allá era creyente. Me llama la atención que los hermanos de Listra y de Iconio dan buen testimonio de Timoteo. Y yo te hago una pregunta a ti, si yo voy a tu vecindario, ¿qué dicen de ti? Si yo hablo con tus vecinos, ¿qué dicen de ti? Bueno, de Timoteo hablaban bien. Tenía un buen testimonio. Y Pablo decide pedirle a este joven que lo acompañe, que vaya con él en sus viajes misioneros. Y tenemos una breve detalle adicional, ¿verdad? Pablo circuncidó a Timoteo a causa de los judíos, ¿verdad? Porque Pablo acostumbraba todavía en ese segundo viaje comenzar sus ministerios en las sinagogas. Y él quería que si este muchacho andaba con él, nadie le dijera nada. Y lo circuncidó, ¿verdad? Por cierto, una función que le tocaba al papá hacer. Así que Pablo en un sentido adoptó a este muchacho. Y miren, a veces los recuentos en la Biblia carecen de detalles que uno quisiera como saber, ¿verdad que sí? Porque no se dice nada de su mamá sobre esta decisión. ¿Qué se dice? ¿Estuvo ella de acuerdo? Qué atrevimiento de parte de Pablo, de parte de Timoteo y de parte de ella también. ¿Y qué de los sueños que ella tuvo de que Timoteo fuera un abogado, un hombre de ciencias, o un mercader, o un profesional? ¿Y qué de los peligros que ella sabía que ellos iban a enfrentar? Porque acuerden, ellos conocieron la fe en una lluvia de piedras. ¿No creen ustedes que por la mente de esa mamá pasaron muchos pensamientos, muchas preocupaciones? Yo me pregunto, ¿no lloró ella al ver a Timoteo alejarse de la casa? Y yo me pregunto, ¿no hemos presentado hoy una niñita? ¿No hemos orado aquí por una bebé? ¿No nos hemos preguntado si va a ser una doctora o una policía o una abogada? ¿Y qué si Dios quiere que Elena May sea una misionera? Todos los amenes salieron de este lado de la iglesia. ¿Qué si Dios quiere que ella vaya a lugares lejanos donde quizás corra peligro? Pero no fue eso lo que dijimos, que ella es de Dios y que se la estamos presentando de nuevo, que nos ayude mientras ella está en nuestro círculo a nosotros encaminarla, pero que después que Dios decida. Yo creo, mis hermanos, que requiere una fe grande para una mamá dejar ir a un hijo en esas circunstancias. Y quizás tus hijos están en el campamento hoy y Dios les está hablando en el culto. Y cuando ellos vuelvan y te digan, yo escuché que Dios me llama, y tú le dices, no, pero yo quiero que tú vayas a la universidad, yo quiero que tú, acuérdate que tú eres la persona que me va a cuidar cuando yo me ponga viejo. Tenemos que estar dispuestos a soltar los recursos que Dios nos ha dado. Acuérdense de la metáfora que usa el salmista acerca de los hijos. ¿Son qué? Flechas. Las flechas se disparan lejos y se van. Son útiles cuando tú las sueltas. Así que papá que estás aquí, abuelo que estás aquí, madre que estás aquí, recuerda que tu hijo, tu sobrino, uno de esos muchachos puede que regrese de este campamento diciéndote, yo tengo un deseo en mi corazón de servir al Señor. En una manera a tiempo completo. No voy a ir a ser abogado como te había dicho mami. Yo quiero ser un misionero. Yo quiero ser un pastor. Yo quiero compartir el evangelio donde quiera que Dios me ponga. ¿Y tú qué le vas a decir? Mi hijo, voy a orar por ti. Vamos a orar para que Dios
te encamine. Podemos volver a la historia en el libro de los Hechos y luego en las cartas de Pablo, donde 5 veces en diferentes Pablo dice Pablo y Timoteo escriben. Así que Timoteo andaba con Pablo por donde quiera, incluyendo que estuvo con él en la prisión. Él no estaba preso, pero acompañaba a su compañero. Él fue un fiel compañero de Pablo. Y Pablo lo usó en muchas ocasiones para llevar y traer noticias de las iglesias que ellos habían fundado juntos. Timoteo fue instalado por Pablo como pastor de la iglesia de Éfeso, la iglesia más grande en ese entonces. Y fue encargado de formar y nombrar ancianos, lo que nosotros llamamos pastores hoy día, en esas iglesias alrededor de esa gran ciudad. Y yo vuelvo y me pregunto, ¿y quién fue? ¿Quién fue que comenzó eso en la vida de este joven? Y aquí en la carta de los Filipenses que hemos leído vemos una de esas asignaciones. Y vemos un comentario muy definitivo, lo vamos a leer ahora, acerca del carácter de este joven que yo quiero compartir con ustedes. Vean conmigo en el libro de Filipenses otra vez, capítulo 2, versículo 19 en adelante. Porque Pablo dice esto: espero en el Señor Jesús mandarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Recuerden, él está escribiendo una carta a los Filipenses. Timoteo está con él y él dice, espero pronto, ¿qué? Mandárselo. Timoteo era la mano derecha de Pablo. Pablo está en la cárcel, una cárcel de casa en ese momento, ¿verdad? Tenía ciertas libertades. Pero lo que él está diciendo, les voy a mandar lo mejor que yo tengo, para que sea de buen ánimo para mí y para ustedes. Porque miren, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Qué lindo que alguien diga así de nosotros, ¿verdad? Miren lo que Pablo dice, este muchacho, porque es joven, es de una alta confianza para mí. Le voy a dar mis tareas más importantes, se las voy a dar a él. Es un muchacho, un hombre de buen ánimo. Qué bueno la gente que son de buen ánimo, ¿verdad? Que cuando llegan alegran. Cuando tú llegas, la gente se alegra o la gente dice, ay. Y esta otra expresión que Pablo usa es del mismo ánimo, del mismo sentir que Pablo. Qué lindo es, mis hermanos, cuando un pastor puede decir, yo voy a enviar a alguien a hacer una tarea por mí y esa persona se siente igual acerca de eso que como yo. Para mí es importante, para esa persona es importante también. ¿Ustedes quieren ver felices a sus pastores? Pues, ¿qué deben hacer? Tener el mismo sentir que ellos tienen. Lo que es importante para tu pastor sea importante para ti. Digan amén. Pablo dice que Timoteo está genuinamente interesado por los filipenses. Que Timoteo no busca lo suyo propio como otras personas. Pablo dice que Timoteo es conocido, ustedes lo conocen, dice, ustedes conocen sus méritos. Él es como un hijo para mí y ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo se había convertido en la mano derecha de Pablo, había viajado con él, sufrido con él, se había expuesto a peligros con él y ahora le servía, aún estando Pablo en la cárcel. Y yo me pregunto, ¿se casó Timoteo? ¿Tuvo hijos? ¿Tuvo una carrera profesional como todos aspiramos que nuestros hijos tengan? ¿Se retiró con un buen 401k? La Biblia no nos dice eso, no sé. Pero sí hay cosas que la Biblia nos dice acerca de este joven. Yo quiero ver algunos detalles adicionales con ustedes para llegar a esa gran verdad que yo quiero que ustedes capten en el día de hoy. Así que miren, vamos a leer juntos en las cartas que Pablo le escribió a Timoteo.
Miren lo que dice Timoteo, 1 Timoteo 1 al principio. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, Pablo está preso cuando escribe esto. ¿Usted tiene esperanza en sus momentos más difíciles? Porque no me voy a predicar de Pablo, pero miren lo que él dice. Él es mi esperanza. ¿Dónde estoy yo? Preso. Pero Jesucristo es mi esperanza. Cuando tú estés pasando por momentos difíciles y tú escribes una nota o pones un post en Facebook, ponle Jesucristo es mi esperanza. A Timoteo, ¿y cómo le llama? Verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué, Timoteo, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen doctrina falsa o diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por la fe. Así otra vez te encargo, Timoteo. Pues el propósito de este mandamiento es que el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, ¿y qué más? Y una fe no fingida. ¿Ustedes captaron las palabras de Pablo? Luego, en la segunda carta que él le escribe a Timoteo, ya bien cerca a morir. Yo les dije a los estudiantes aquí el viernes, si usted quiere llorar un día, ¿a usted le gusta llorar? A mí me gusta llorar. Me gusta reír y me gusta llorar. Lea a segunda de Timoteo. Pero léalo sabiendo lo que está pasando, ¿verdad? Porque nosotros citamos de ese libro muchos versos, pero no nos damos cuenta que Pablo está a punto de morir. Pablo se está despidiendo. Son sus últimas palabras. Y él le dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa ¿de qué? De la vida. Y él va ¿a qué? A morir y él lo sabe. La promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, ¿qué? Amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Señor y de Jesucristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando que no lo volvió a ver. Al acordarme de tus lágrimas, Timoteo, para llenarme de gozo. Eso es amor, ¿verdad que sí? Eso es cariño. Eso es un papá hablándole a un hijo. El versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe que no fingida, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Al final de la vida, con sus últimas palabras para su amado hijo, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo que ora por él, que desea verle antes de que él muera y que recuerda algo que es muy especial y es lo que yo quiero compartir con ustedes en este día, que escúchenme, porque Timoteo compartía una fe no fingida que había sido evidente primero en quién, en su abuela y también una fe que no fingida. La NBI dice sincera. Una palabra que nosotros tenemos del latín que quiere decir limpia, pura, sin defectos. Y esta frase, fe no fingida, la vimos en el otro pasaje también. En los otros versos que leímos en la primera carta. Pablo y Timoteo compartían una fe que no fingida. Y esa fe fue también evidente en su abuela y en su madre también. Compartían una ¿qué? Una fe no fingida. Porque miren, mis queridos, lo que Pablo y Timoteo hicieron
requería una fe que no se podía fingir. Sus vidas estaban en peligro. Y ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que Pablo fue apedreado, fue castigado varias veces, le dieron con látigos varias veces y al fin fue martirizado por esta fe. Mira, tú no finges una fe que te puede causar la muerte, ¿verdad que no? Timoteo dejó todo, por su parte, dejó toda su vida atrás, su casa, su pueblo, su familia, su comodidad, su posible futuro, lo dio todo para darlo al servicio de su Señor Jesús y para servir a Pablo y a la iglesia. Tú no finges una fe que te cueste tanto. Y esa misma fe, dice Pablo, habitó primero ¿dónde? En su abuela Loida y también en su mamá Eunice. Y Pablo dice, y en ti también, Timoteo. ¿Y cómo le llegó esta fe a Timoteo? ¿Es por ADN? ¿Es un producto biológico de la unión de un padre y de una madre? Es por herencia. Es que le dejamos esto a nuestros hijos en el testamento. Si usted no tiene un testamento y está medio viejito, haga uno porque es importante. Y déjele a sus hijos y a mí me deja. No, a mí no me deje nada. ¿Es un testamento que le dejamos a nuestros hijos? ¿Es por tradición religiosa que Timoteo recibió? ¿Es algo que nosotros podemos darle a nuestros hijos porque asisten a la misma iglesia que nosotros? La respuesta es no, no y no. Esta fe le llegó a Timoteo porque fue compartida con él por su abuela y también por su madre. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan en el día de hoy. Y eso es lo que hemos visto aquí comenzado hoy, ¿verdad? Con un compromiso de una familia y de nosotros como iglesia de compartir con Elena May esta fe que Dios nos ha dado, una fe que no se puede fingir. Y una fe que tenemos que compartir. ¿Y qué pudiéramos decir de esta fe? Miren, es una fe basada en Jesús como Señor y Salvador. Nosotros no predicamos religión aquí. Somos parte de una iglesia, pero nosotros predicamos a Jesucristo crucificado y a Jesucristo resucitado y a Jesucristo en camino, porque viene. Nosotros predicamos a Cristo Jesús. Y Pablo lo que predicó era a Cristo el Mesías, Jesús. Ese fue el mensaje que predicó en Listra. Ese fue el mensaje que escuchó su abuela, que escuchó su madre, que escuchó Timoteo. Miren, tú puedes fingir otras creencias, tú puedes fingir otras cosas e ideologías, pero tú no finges en medio de una lluvia de piedra, ¿verdad que no? También es una fe que está dispuesta a sacrificar cualquier cosa. Ustedes han notado que del padre de Timoteo solo sabemos que era griego, eso es lo único que se nos dice. Y los comentaristas creen, como no se menciona, que Eunice era viuda cuando Pablo llega a Listra. Entonces, escuchen, Eunice dejó ir a su hijo, que era su único medio de ella poder vivir. Porque ella era viuda. Y en aquel entonces las viudas vivían de la misericordia de la gente, si había. A menos que ella pudiese haber encontrado un trabajo, no sé, no era muy común en aquel entonces que una mujer trabajara. Así que una mujer viuda dependía de sus hijos. ¿Y ella qué hizo con el hijo que tenía? Lo dio. ¿Eso es un sacrificio, sí o no? Eso no se finge. Timoteo lo dejó todo también por servir al Señor. Podemos describir esas cosas como sacrificios, ¿verdad que sí? Es una fe que está dispuesta a sacrificar cualquier cosa. Y eso no se finge. Diga conmigo, esto no se finge. Y también, mis queridos, es una fe que perdura. Timoteo siguió a Pablo hasta que Pablo fue martirizado. Luego sirvió como el pastor de la iglesia de Éfeso. Y el historiador Eusebio, escribiendo en el año 325, escribe que Timoteo fue el primer obispo de esa área.
En el año 356, el emperador Constancio, que era hijo de Constantino, llevó los restos de Timoteo a la ciudad de Constantinopla y los enterró en una iglesia, una catedral grandísima que se llamaba la Catedral de los Apóstoles, que tristemente fue destruida y no la tenemos hoy día. Así que la historia habla de Timoteo y habla de su fe. Eso no se finge. ¿Y quiénes infundieron esa fe en este joven? Su abuela, su madre y Timoteo. Y Pablo, perdón. Que funcionó como ¿qué? Como el padre de este jovencito. Pablo tuvo un fracaso en un sentido con este otro joven que se llamaba Juan Marcos, ¿verdad que sí? ¿Usted hubiese tomado otro joven? Yo no. Si yo ando poniendo mi vida y trabajando y fajándome, tratando de predicar el evangelio donde quiera que yo llegue, yo ando con Silas, que es un adulto que me va a acompañar. Yo agarro otro joven y me corro el riesgo de que se me cuite también. No. ¿Pero qué hizo Pablo? Lo adoptó casi como su hijo. Y después le llama mi hijo amado. Y Timoteo estuvo con él durante todo ese tiempo. Así que esta fe de la cual estamos hablando aquí es una fe que perdura. Entonces, Loida, Eunice, Pablo y Timoteo estaban unidos por algo. Estaban unidos por una fe no fingida. Tú no puedes fingir. You can't fake this faith. It costs too much. Y nos hemos preguntado por varias semanas ya, ¿qué es lo que nos une? Y aquí hemos dicho que nos une una no fingida. Una fe que compartían con la abuela y la madre, Timoteo y Pablo. Miren, termino, no es mi costumbre señalar a personas en particular en un sermón, en un sentido como he hecho hoy, ¿verdad? Pero quise aprovechar este momento porque es tan significativo para estas dos familias, para la mía y para todos nosotros. Porque nosotros amamos a esta familia, ¿verdad que sí? Alfredo lo amamos, así como él es, llorón. A Ivette, que las persigue a ustedes para que le den los pagos, ¿verdad? A Jaycee y Chelsea, que las vimos nacer. Las vimos casarse. Julian, que anda por ahí también, yo creo, ¿verdad? David. Son preciosos para nosotros. Y esto no ha sido un intento de poner una presión artificial sobre alguien en particular, pero sí sobre todos nosotros que estamos aquí hoy. Todos, diga todos conmigo. Todos tenemos la responsabilidad de compartir, de enseñar, de modelar esta fe que no se puede fingir. Es una fe basada en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Es una fe dispuesta a sacrificar cualquier cosa. ¿Tú estás dispuesta a sacrificar cualquier cosa que Dios te pida? Te pide tu hijo. Me atrevo a orar de que Dios llame a uno de esos muchachos. Hay 19 de ellos allí. Me atrevo a orar para que Dios los agarre por su cuello espiritual y le diga, te quiero a ti en el ministerio. Y cuando lleguen aquí te lo digan, tú me digas, pastor, su oración se dio. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y yo te voy a decir, dáselo al Señor. No hay nada mejor de que nuestros hijos sirvan al Señor con intención. Y es una fe que perdura. Padre, madre, abuelo, abuela, que estás aquí hoy, tío, tía, primo, prima, lo que sea. Detrás de ti hay una generación
quizás pequeñitos, así como Elena May, o un poquito más grandecitos, ¿quién va a compartir con ellos esta fe que no se puede fingir? Tú. Yo. Nosotros. Diga todos conmigo. Todos. Porque todos estamos unidos por una fe que no se puede fingir. Por tanto, nos toca a todos compartir. Y lo grande es, escúchame, que tú puedes ser la Loida, la Eunice, el Pablo, que sea la persona que Dios usa, el instrumento que Dios usa para modelar una fe que no se puede fingir, una fe que va a cambiar la vida de esa persona por toda la vida, como cambió la de Timoteo cuando Pablo llegó a Listra por segunda vez. Estamos unidos, mis queridos. ¿Qué nos une? Estamos unidos por una fe no fingida. Vamos a orar. Lord, we thank you this afternoon. Thank you for a wonderful time that we get to have every Sunday where we worship you, Creator. We worship you, Jesus, Lord and Savior. We worship you, Holy Spirit, you who guide us, you who join us in the worship of Jesus Christ. We've had a wonderful privilege today to present Elena to you, to do something that we get to do as pastors and as a church that brings us great joy, because we are affirming your plans for her life. Not because we could ever break them, because we can't, but isn't it beautiful that we can join in what you're going to do in her life. And Lord, in the end, it's a sincere faith that we share. We cannot fake this. She will know if we fake it. Queremos, Señor, modelar una fe que no se puede fingir, porque lo más fácil es ver una fe que es fingida. Los hijos se dan cuenta. La gente que sigue detrás de nosotros se da cuenta si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo sin ser sinceros. Ayúdanos, Señor, a ser modelos del Evangelio. Personas como Pablo, personas como Loida, personas como Eunice. Ayúdanos a ser obedientes como Timoteo, para que después la gente diga, ese tenía una fe que no se podía fingir. Gracias, eterno Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Póngase de pie conmigo. Please stand. Les voy a leer unos versos que están en una de estas cartas que Pablo le escribió a Timoteo. Es otro himno que algún día nos vamos a aprender. Y Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y aquí está el himno. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y yo añadiría, y de camino de regreso, un día de estos, este Dios, Jesús, estará con nosotros. Aquí no nos despedimos, aquí somos enviados. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde.